Sensación, a Ucrania llega una gigantesca compañía de tropas extranjeras. Ha estallado una bomba. Moscú arde de inquietud. En este momento el frente se prepara para una nueva oleada de acontecimientos. El ejército de Putin ha quedado al descubierto. Los nuestros han hecho correr a los mercenarios rusos. Día negro en el Kremlin. Comienza la escasez de tanques. Las reservas se están agotando ante nuestros ojos. También hay una escasez fatal de soldados. El dictador en agonía mira hacia Europa. Sobre todo esto en nuestro programa Punto Infernal. Nunca antes había sucedido algo así. Miles de indonesios entrarán en Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania recibirán un refuerzo que hará que el enemigo se retuerza. La batalla contra la Federación Rusa entra en una nueva fase. El ritmo es frenético, las apuestas son colosales. Los mercenarios de Putin han perdido el suelo bajo sus pies. Su pánico crece cada minuto. El refuerzo extranjero prepara un paso que podría entrar en la historia. No se pierda los detalles exclusivos. Aún más ayuda y apoyo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían recibir refuerzos para luchar contra los ocupantes rusos. El presidente de Indonesia declaró que está dispuesto a enviar fuerzas de paz a Ucrania bajo el auspicio de las Naciones Unidas cuando la ONU tome la decisión correspondiente. Seguiremos sirviendo allí donde la paz necesite defensores, no solo con palabras, sino con botas sobre el terreno. Si el Consejo de Seguridad de la ONU y esta Asamblea General así lo deciden, Indonesia está preparada para enviar 20.000 o incluso más de nuestros hijos e hijas para establecer la paz en Ucrania, en Gaza, en Sudán, en Libia, en cualquier lugar donde sea necesario garantizar la paz. Se trata, por tanto, de un contingente de 20.000 efectivos que Indonesia está dispuesta a enviar. No es suficiente para garantizar el monitoreo de la situación a lo largo de toda la extensión del frente ruso-ucraniano. La extensión del frente ruso-ucraniano en este momento supera los 1.200 kilómetros. Por lo tanto, no hay ningún fundamento para hablar de la eficacia de una misión de paz, es decir, de un contingente de hasta 20.000 efectivos. No será más que una misión de monitoreo. Anteriormente, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, declaró que no descarta la posibilidad de desplegar fuerzas de paz de la ONU en Ucrania para apoyar el régimen de alto el fuego y la reconstrucción posbélica, si la mayoría de los países miembros está de acuerdo con ello. Para organizar una misión de paz bajo los auspicios de la OTAN es necesario pasar por varias etapas. La primera es la etapa de reconocimiento, cuando los representantes de la ONU viajan y se familiarizan respectivamente con la situación militar, económica, política y religiosa en el territorio del país para evaluar la posibilidad de desplegar una misión de paz. Pero lo más importante es que para desplegar una misión de paz bajo el auspicio de la ONU se requiere el consentimiento de ambas partes en conflicto, es decir, no solo de Ucrania, sino también de la Federación Rusa. Y esto de hecho es la piedra angular, un callejón sin salida. Para el mandato de los cascos azules bajo la égida de la ONU es necesario aprobar el presupuesto. Nuevamente, la Federación Rusa es uno de los principales patrocinadores de la Organización de las Naciones Unidas. Decir que estarán interesados, por lo tanto, en financiar una operación de paz con cargo al presupuesto de la Federación Rusa, no, eso no corresponde a la realidad. Recordemos que el 4 de septiembre en París tuvo lugar una reunión de la Coalición de los Dispuestos con la participación del presidente de Ucrania, Zelensky, donde se discutieron posibles futuras garantías de seguridad para Ucrania, orientadas a asegurar una paz justa y duradera. 26 países acordaron oficialmente formar fuerzas de apoyo que deberán desplegarse en Ucrania inmediatamente después de que se alcance un alto el fuego. Como parte de este plan, se crearon 2 grupos terrestres separados. Los militares de los países de la OTAN en el territorio de Ucrania serán considerados por la Federación Rusa como participación de ese país en las hostilidades del lado de Ucrania. En consecuencia, la Federación Rusa también declarará la legitimidad de los objetivos militares en el momento de la eliminación física de dichos militares. Mientras tanto, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov, ya ha amenazado con que cualquier contingente militar europeo en Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para el ejército de Putin. La cabeza de caballo señaló que su presencia en Ucrania será considerada por Rusia como una ocupación del país por parte de Occidente. También añadió que la Federación Rusa no prestará atención a la bandera de los pacificadores. La Federación Rusa está categóricamente en contra del despliegue de un contingente militar extranjero en el territorio de Ucrania. Esto es, de hecho, la piedra angular, el Rubicón, que no pueden cruzar.
y en consecuencia estas conversaciones sobre la posibilidad de desplegar un contingente de pacificadores son solo un componente político. Es una declaración que no está respaldada por acciones concretas. Todo depende de la posición de la Federación Rusa. Pero todo esto son solo perspectivas. Si los socios occidentales realmente enviarán tropas de paz, sigue siendo una cuestión abierta. Por fin, los nuestros le dieron una lección al enemigo cerca de Pokrovsk. Putin está trasladando urgentemente fuerzas desde los ejercicios bielorruso-rusos, pero parece que ya es demasiado tarde. La aplastante derrota del ejército del dictador está garantizada. Cerca de Zaporilla hay un feroz enfrentamiento en el frente, del que el enemigo no tiene ninguna posibilidad de escapar. Incluso los rusos están viendo los épicos videos del trabajo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ustedes también deben verlos. No se lo pierdan. 2 combatientes del regimiento Skala sorprenden a 8 ocupantes que habían entrado en el pueblo de Novotroitske, en el distrito de Pokrovsk, región de Donetsk. A los 3 primeros, los soldados ucranianos los eliminaron de inmediato, en cuanto los militares rusos se acercaron a la emboscada, y al resto los destruyeron con ayuda de un lanzagranadas y drones. La dirección de Pokrovsk sigue siendo la más caliente en el frente. 1/3 de todos los enfrentamientos y asaltos en la línea del frente ocurre precisamente en la dirección de Pokrovsk. A pesar de tal intensidad, todos los ataques son infructuosos. Para lograr su objetivo, los ocupantes están dispuestos a todo. En la dirección de Pokrovsk, un dron registró cómo los militares rusos dispararon contra una familia de civiles y tomaron a una joven como rehén. Utilizaron a la niña como escudo humano para cubrir a los grupos de asalto. Los canales rusos reconocen que las Fuerzas Armadas de Ucrania repelen todos los ataques del ejército ruso y llevan a cabo con éxito acciones contraofensivas para alejar a los ocupantes de Pokrovsk. En la dirección de Pokrovsk, el enemigo ha concentrado sus esfuerzos en abrirse paso hacia Novotoretsk. Han aparecido imágenes de combates con armas ligeras entre el enemigo y los nuestros en el pueblo. El enemigo intenta cortar nuestro saliente. La situación se caracteriza por bonitos informes desde el terreno desde hace varias semanas, especialmente en lo que respecta al control sobre los pueblos previamente tomados. Para avanzar, el Kremlin está trasladando reservas desde el norte de la región de Yarkov hacia la dirección de Pokrovsk, así como aquellas unidades que participaron en los ejercicios Sakid 2025 en Bielorrusia. El enemigo intenta aprovechar su superioridad numérica y técnico-material para llevar a cabo una serie de sus ambiciones. Las ambiciones son bastante serias. El enemigo literalmente sueña con tomar completamente el control tanto de Mirnohrad como de Pokrovsk y avanzar por el territorio de la región de Dnipropetrovsk y parcialmente de la región de Zaporilla en dirección a Juliápole. En Zaporilla, en la zona del pueblo de Stepnohirsk, los soldados rusos intentaron encontrar un punto débil en la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los combatientes de la unidad Viri detuvieron este intento de raíz y eliminaron a los soldados enemigos. Gracias a su superioridad numérica en infantería, el ejército ruso busca constantemente opciones para romper las líneas en la región de Zaporilla. La mayoría de los intentos de avance se concentran en la zona de Plavny hacia Primorsk, donde se realiza una constante detección de los grupos enemigos, así como ataques contra ellos. Desde allí intentan avanzar más profundamente en Primorsk o tratan de infiltrarse en Stepnohirsk. En particular, ayer un pequeño grupo logró llegar a las afueras occidentales del pueblo, pero fueron eliminados de inmediato por los combatientes de las fuerzas de defensa. Al mismo tiempo, se están realizando observaciones periódicas al este de Stepnohirsk, donde el enemigo parece estar sondeando la zona en busca de puntos débiles en la defensa y tratando de encontrar una brecha que pueda utilizar para adentrarse más, pero hasta ahora sin éxito, gracias al trabajo eficaz de los pilotos ucranianos. Lamentablemente, estos intentos a veces tienen éxito. En Dnipropetrovsk y en la región de Zaporilla, el ejército ruso ocupó Novomykolaivka y Novoivanivka y también avanzó cerca de Kalinivske, Ternove y Novoivanivka. Tales acciones de asalto tan activas van acompañadas de enormes pérdidas de personal. A este liberador de 21 años, sin brazo ni pierna, aún le fue relativamente bien. Esperó la evacuación del campo de batalla solo 1 semana y media. O sea, no te sacaron de inmediato, ¿verdad? Después de 11 días. ¿Después de cuánto tiempo? 11.
a 11 largos días sin comida, sin una gota de agua. No, porque había agua. Esta es una guía visual para aquellos rusos que planean viajar a Ucrania para el llamado SVO. Así es como el Kremlin cuida a sus soldados usándolos como carne de cañón y luego simplemente olvidándolos. La Federación Rusa está en la ruina. Putin llora en silencio. Los ocupantes han pasado a una economía de guerra, pero aún así no lo logran. Parece que se han quedado sin tanques. Es la hora estelar para los burros, a los que los rusos cada vez más montan en el frente. China está cerrando el grifo de las armas, el suministro se detiene. ¿Qué otros detalles impactantes del complejo militar industrial ruso se han dado a conocer? Lo contaremos en un momento. Los tanques rusos están al borde de la extinción. Parece que el complejo militar industrial de la Federación Rusa no está dando abasto y muy pronto no tendrá con qué luchar. Y parece que la razón son las sanciones. El papel de las sanciones aquí radica más en que, de hecho, frenan este crecimiento. A veces empeoran la calidad de los productos que Rusia fabrica y a largo plazo debilitan la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial que Rusia podría estar implementando. La economía fuerte de Rusia, de la que habla el Kremlin, está empezando a mostrar una grieta notable. Tarde o temprano, el sobrecalentamiento de la economía militar puede no llevar a su colapso, pero sí a una caída brusca. Las tendencias económicas generales en la Federación Rusa también se trasladarán al sector militar de la economía. Parecería que por primera vez desde 2022 los salarios han comenzado a caer en las empresas más importantes de Rusia. Y sí, estamos hablando de las empresas del complejo militar industrial. Sin duda influye la financiación de las empresas del complejo militar industrial y la diferencia en la forma y el volumen de esa financiación respecto al sector no militar. Esto jugó a favor, pero ahora también juega en contra, habiendo alcanzado de hecho un pico o una meseta o incluso una caída. Pero ¿cómo afectan entonces la escasez de personal y los problemas económicos al aumento de la producción del complejo militar industrial ruso? A la capacidad de la economía rusa para abastecer al ejército para suministrar la guerra con equipo y municiones tampoco son ilimitadas. Y más aún, con un rápido aumento, la economía rusa moderna no puede alcanzar los niveles de la era soviética. Por supuesto, las sanciones no son un juego, especialmente cuando empeoran el estado y la calidad del equipo militar, o incluso pueden detener por completo su nueva producción. Pero aquí es donde entran en juego los tanques de la época de la Unión Soviética. Se apostó por la restauración de la tecnología soviética. En la vieja tecnología soviética, de los almacenes, la restauración de municiones, nuevamente, su reacondicionamiento y preparación para el combate tampoco son ilimitados. Pero ya ha llegado el momento en que la vieja tecnología no facilita el trabajo, sino que, por el contrario, lo complica. Cada vez quedan menos equipos aptos para la reparación. Hay que reparar lo que no es reparable, desmontar, ensamblar a partir de varias unidades. Y eso requiere mucho más esfuerzo, trabajo y así sucesivamente. De este modo, en lugar de producir nuevo y moderno equipamiento, Rusia utiliza cada vez más lo viejo y desgastado. La producción de nueva tecnología se ve obstaculizada, sí, tanto por las sanciones como por la falta de preparación de la base industrial. Por eso, el aumento de la producción de armamento moderno no avanza al ritmo que Rusia necesita para compensar las pérdidas en el campo de batalla. Por esta razón, prefieren invertir y financiar aquello que les dará resultados concretos aquí y ahora mismo, y no en un futuro cercano, como mañana o pasado mañana. Tampoco hay que olvidar a los fieles amigos de Putin, China e Irán. Ellos, de hecho, le están ayudando mucho. Siempre estuvimos juntos entonces y seguimos juntos ahora. Pero cualquier suministro de armas es más bien una forma para Pekín de mantener a Moscú bajo control estricto. Precisamente en cuanto a la base tecnológica, China está ayudando a los rusos a desarrollarla. Pero al mismo tiempo, los chinos ayudan a Moscú precisamente desde la posición de un soberano. Por eso mantienen la mano en la válvula. Si Moscú actúa correctamente, pueden abrir la válvula. Pero al final, ¿qué tenemos hoy en día? Se sabe que en 2024, la industria militar de la Federación Rusa alcanzó el límite de sus capacidades. Pero ¿cuáles son ahora las perspectivas para Rusia? Quizás sea una especie de meseta, es decir, cuando se han alcanzado los indicadores máximos, ya no es posible crecer más.
pero también se puede evitar la caída por medios administrativos. La única pregunta es cuánto tiempo podrá el Kremlin mantener este nivel, y si no resultará que el golpe inesperado vendrá no desde el frente, sino desde dentro. La corrupción en Rusia es nuestro aliado. Cuanto más sigan robando los generales y los rompehielos de la economía rusa, específicamente del complejo militar industrial, menos posibilidades reales tendrán de mantenerse en esa meseta. Bueno, por ahora están robando bastante y lo hacen de forma continua. Cada año sus apetitos crecen. Pero, por supuesto, las sanciones son solo una pequeña parte de lo que puede ayudar a Ucrania a defenderse de la Federación Rusa. Al mismo tiempo, un factor importante es el aumento de la producción ucraniana de armamento militar. Aquí no se puede creer que todo se resolverá solo con sanciones. Aquí también es necesario desarrollar la producción propia, que es en lo que estamos trabajando, y responder a los ataques con ataques. Es la única manera. Las sanciones son solo una alternativa a las armas, pero no un reemplazo de las armas. Por eso debemos ocuparnos de ambas cosas. El Kremlin ha vuelto a extender sus manos hacia Europa. Suecia, Noruega y Dinamarca son las nuevas víctimas. Los drones rusos en el cielo sobre Europa, al parecer, ya se han acostumbrado. Estados Unidos guarda silencio. Putin ha cruzado la línea. ¿De verdad ha llegado el punto de ebullición? Ahora hablaremos de esto a continuación. Drones desconocidos atacaron Dinamarca y Noruega en la noche del lunes 22 de septiembre. Como resultado, se declaró una alerta aérea. En el aeropuerto más grande de Dinamarca, en Copenhague, se detuvieron los despegues y aterrizajes de aviones después de que se detectaran drones en el espacio aéreo. Más de 35 vuelos fueron desviados a otros aeropuertos. Vemos que cada vez se cometen más y más actos de intrusión de forma constante y frecuentemente en los sistemas y redes. Esto ocurre en el espacio de visados de la Alianza del Norte. Y esto sucede tanto en los países que geográficamente están muy cerca de Rusia, como ya afecta significativamente a países que se encuentran mucho más alejados de Rusia, incluso en otras regiones del mundo. Ninguno de los 4 drones que sobrevolaron el aeropuerto fue derribado. La policía de Copenhague declaró que los drones desaparecieron. Dinamarca y Noruega llevarán a cabo una investigación conjunta de ambos incidentes misteriosos. La incursión de drones que vimos estos días no fue la primera. Ya se habían producido violaciones del espacio aéreo de Polonia, tanto con misiles como con Shaheds. Simplemente no hubo un ataque tan masivo. De hecho, creo que eso fue lo que ocurrió. Un ataque, un acto de agresión tan serio que tenía como objetivo sondear la eficacia y la determinación. Pero en mi opinión, creo que Rusia tiene la capacidad de hacer exactamente lo mismo en muchos otros países, lo cual es preocupante. En la capital noruega, Oslo, también se declaró una alerta sobre la zona militar de la fortaleza Akershus debido a drones. Los drones, que se cree que eran de origen desconocido y volaban en un espacio aéreo restringido, fueron detectados por los militares. En relación con este grave incidente, 2 personas de nacionalidad singapurense fueron detenidas por las autoridades competentes para ser interrogadas y esclarecer los hechos. Los drones en territorio europeo probablemente son algo habitual más que una novedad. Hasta ahora todos los drones desconocidos resultaron ser de origen ruso, y es muy posible que, debido a su impunidad, Rusia siga poniendo a prueba la paciencia de la OTAN. La ministra de Defensa de Lituania, Dovile Šakalienė, expresó la opinión de que los países de la Alianza del Atlántico Norte podrían haber reaccionado de manera más decidida y derribado el dron agresor sobre Estonia. También mencionó el ejemplo de Turquía, cuyo espacio aéreo fue violado por Rusia hace 10 años. Me parece que aquí precisamente hay una falta de voluntad política. Por ahora, en esta etapa, tal vez en Estonia, temen que Rusia pueda responder de alguna manera, pero responderá de otra forma, de manera asimétrica. Lo más probable es que pueda intensificar su actividad de inteligencia en Estonia. Estonia
limita con la Federación Rusa y hay muchos rusos étnicos que viven en el territorio de Estonia. Esto puede ser un factor de desestabilización. Los aviones de la Federación Rusa que violen el espacio aéreo de un país de la OTAN deben ser derribados. Así lo declaró el presidente de Chequia, Petr Pavel. Según él, solo una respuesta adecuada de este tipo hará que Rusia se dé cuenta de que ha cruzado la línea y ha cometido un error. Parece que tenemos otra prueba de la ayuda de China a Rusia. Un buque de carga chino ha entrado al menos 3 veces en el puerto de la ocupada Sebastopol. Según informa Financial Times, se trata del portacontenedores Hanyang 9, que bajo bandera de Panamá entró en Crimea después de la apertura del ferrocarril. Los periodistas de los 3 casos mencionados hasta ahora solo han podido confirmar uno. Citando a funcionarios ucranianos, Financial Times informa que Rusia utiliza el barco para exportar mercancías de las regiones de Donetsk y Gerson. La locura del Kremlin no tiene límites. En Rusia están difundiendo información de que, atención, se ha visto a militares franceses en Moldavia, justo en una gasolinera. Esta genial falsificación en el Kremlin fue creada en respuesta a las declaraciones del Servicio de Inteligencia Exterior ruso sobre que la Unión Europea planea ocupar Moldavia. No tengo palabras. Y Rusia ha comenzado a difundir tales rumores en el espacio informativo por una razón. La presidenta de Moldavia, Maya Sandu, declaró que Rusia podría utilizar la no reconocida Transnistria como plataforma para un avance hacia la región de Odesa. Para ello, el Kremlin intentará tomar el poder en Chisinau. ¿Qué plan ha surgido en Moscú y cuáles son las posibilidades de que se lleve a cabo? Todo se decidirá el próximo fin de semana. Rusia, al sabotear las elecciones, intenta tomar el poder en Moldavia y derrocar al gobierno, después de lo cual el país podría ser utilizado como una plataforma para atacar a Ucrania. Con este mensaje en video se dirigió al pueblo la presidenta Maya Sandu. Si Rusia obtiene el control sobre Moldavia, lo hará también sobre toda la región. Y amenazan tanto a nuestro país, la libertad de movimiento podría terminarse y nuestra tierra podría convertirse en una plataforma para penetrar en la región de Odesa. La región de Transnistria será desestabilizada. Además, es precisamente Transnistria la que hoy representa un peligro especial según los expertos. Recuerdo que Moldavia tiene 1.222 kilómetros de frontera común con Ucrania. Moldavia no es un país grande, pero es importante en cuanto a infraestructura, por así decirlo. Los proyectos nos conectan con Ucrania, por eso las apuestas son altas. Allí, tradicionalmente, existen los sentimientos más prorrusos entre la población, con la que, evidentemente, el gobierno de Moldavia no ha trabajado lo suficiente todos estos años. La política instó a Maya Sandu a tomar el control de Transnistria. Este enclave prorruso hoy en día es un enorme problema no solo para su país, sino también para todo el continente europeo. Por supuesto, no es solo su responsabilidad, pero la raqueta de la primacía en este asunto realmente le pertenece a ella. Si ella hubiera iniciado los procesos correspondientes y cambiado la agenda respecto a Transnistria, hoy tendría muchas menos amenazas. Se decidió luchar ya en la etapa final. Menos de una semana antes de las propias elecciones parlamentarias en Moldavia, comenzaron a identificar y detener a posibles participantes en disturbios que el Kremlin ya está preparando para el día de la votación. Esto está relacionado con las protestas violentas que se están preparando para después de las elecciones. El mundo criminal sigue formando parte de este sistema común post-soviético de los enemigos en la ley. Y por eso, con la ayuda de estas personas, de estas estructuras, se preparaban protestas violentas, tanto dentro de las penitenciarías como en libertad. Y hoy, precisamente por la mañana, la policía llevó a cabo, junto con los servicios especiales, con el Servicio de Información y Seguridad, realizaron Sí, durante los registros del 22 de septiembre en Moldavia fueron detenidas 74 personas sospechosas de haber recibido entrenamiento en Serbia para organizar mítines y protestas. En particular, en el extranjero los instruían en el manejo de armas de fuego y equipos especiales. Por esto, los participantes recibían alrededor de 400 euros. Las fuerzas del orden afirman que detrás de la operación están los servicios secretos rusos y que los sospechosos están vinculados tanto a partidos moldavos como a grupos criminales. Al mismo tiempo, la investigación en sí continúa desde julio de este año. Sin embargo, el método de fuerza es solo una parte de la táctica del Kremlin.
Tras haber practicado en Rumanía, en Moldavia también decidieron aplicar la intervención masiva en las elecciones a través de las redes sociales. Es decir, se graba deliberadamente una cantidad absolutamente descomunal de videos cortos para TikTok, YouTube y Facebook. Y todo esto se difunde en idioma rumano y en ruso, pero con temática moldava, para atraer precisamente a nuestros ciudadanos. Y en esto se apuesta. Para aquellos que son mayores y aún no dominan TikTok, hay un programa propio. La misma Iglesia Ortodoxa rusa, que en Moldavia se ha asimilado, sin embargo mantiene los mismos objetivos confesionales estándar. Total subordinación a Moscú. De estos pilares fundamentales también, digamos, de su identidad cultural y social, existe un vínculo ortodoxo muy fuerte y arraigado con la Federación Rusa porque se trata de un pueblo túrquico ortodoxo que supuestamente la propia Federación Rusa trasladó y estableció aquí en este territorio en su momento. Y hasta el día de hoy estas comunidades siguen mostrando su profunda gratitud de esta particular manera, a través de su inquebrantable amor y lealtad por Rusia. Y así la ortodoxia, y en realidad la ortodoxia al estilo ruso, es para ellos un punto de conexión, un punto de comunicación con Rusia. Por supuesto, Rusia utiliza esto para fortalecer su influencia política, así como para aumentar su influencia económica y separatista. Influencia sobre las regiones. Al mismo tiempo, los analistas recuerdan que el sistema político de Moldavia está organizado de tal manera que el parlamento tiene poderes mucho más amplios, incluidos los relacionados con el rumbo político exterior. Por eso, las elecciones del gobierno son incluso más importantes que las elecciones del líder del país. Me parece que, lamentablemente, falta esta comprensión. Si hablamos en general de la sociedad en términos porcentuales, no hay suficiente entendimiento del grado de enemistad. Porque pienso que, bueno, Dios mío, ¿cuántas veces ya ha pasado? Tuvimos a Voronin, que era prorruso, luego lo cambiaron, después estuvo Dodon, también prorruso, y de nuevo lo cambiaron. Pero todo eso fue antes de que la enfermedad de ese mismo dictador del norte llegara a una etapa tan extrema, cuando ataca a países vecinos y lanza drones sobre la Unión Europea. Y creo que si esta vez volvemos a caer en sus garras, ya no será tan fácil salir como en las veces anteriores. También los expertos consideran que esta semana seguirá siendo tensa hasta las elecciones, que se celebrarán ya este fin de semana. Al mismo tiempo, las autoridades llaman a mantenerse en alerta las 24 horas, ya que esta es prácticamente la última oportunidad para que Rusia desvíe a Moldavia de la integración europea por una vía relativamente pacífica. El Kremlin perdió la primera fase de la guerra híbrida en el otoño de 2024. Cuando intentó perder el referéndum constitucional y la reelección de la actual presidenta Maya Sandu y ahora la batalla política, la lucha encarnizada se desarrolla por el control total del Parlamento. Sensación: Putin llevó a su ejército al colapso. Nuestros guerreros están reduciendo a los invasores a polvo. Las pérdidas de la Federación Rusa conmocionan al mundo. Cada día, miles de ocupantes se van sin retorno directo hacia Kobzon. El Kremlin suplica por una movilización, pero ya nadie quiere ir al matadero. El sistema se ha resquebrajado. Los veteranos se están rebelando en las tropas. Rebelión y caos. La atmósfera está a punto de estallar. Algo grande está por suceder. ¿Quedará mañana en Putin alguna fuerza viva para la picadora de carne del frente? Todos los detalles muy pronto. El Kremlin ha comenzado a ahogarse en la guerra en Ucrania. Por primera vez desde el inicio de la invasión, las pérdidas del ejército ruso han superado las personas que firman contratos. El ritmo de reclutamiento de contratistas es varias veces menor que los muertos en el frente. En el centro ucraniano, para contrarrestar la desinformación, aseguran que la situación para Putin más allá de la frontera rusa negativamente. En el segundo trimestre de 2025, solo 37.900 personas firmaron un contrato con el Ministerio de Defensa ruso. Este es el mínimo de los últimos 2 años y 2 veces y media menos que en el mismo periodo del año pasado. Andriy Kovalenko, director del Centro Ucraniano para contrarrestar la desinformación. Además, en Rusia ya no hay suficientes contratistas ni siquiera para cubrir las pérdidas en el frente. En el Centro Ucraniano para contrarrestar la desinformación destacan que, en el último mes, el índice de muertes y heridos en el ejército ruso promedia más de 1.000 personas al día. Al mismo tiempo, según el Estado Mayor, las pérdidas de Rusia en esta guerra ya han superado el 1.100.000 combatientes.
Ya no siempre hay suficientes contratistas para cubrir las pérdidas irreversibles semanales del ejército ruso. Andriy Kovalenko, director del Centro Ucraniano para contrarrestar la desinformación. Parece que cada vez hay menos tontos dispuestos a unirse al ejército de Putin. Incluso los más acérrimos patriotas Z entienden perfectamente que ese camino es solo de ida. En la mayoría de las ciudades rusas, los cementerios están llenos de tumbas frescas de ocupantes que murieron en Ucrania. Ya no hay donde enterrar la carga 200. Faltan catastróficamente lugares para los ataúdes que regresan del frente. Aquí pueden ver las puertas del cementerio. ¿La gente sigue enterrando también fuera de las puertas del cementerio? Aquí empezaron a hacer algún tipo de relleno. Bueno, todo sigue igual que antes. También siguen enterrando en este pantano. Y abajo hay aguas subterráneas. Después de ver esto, nadie quiere firmar un contrato con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Incluso los millones de rublos enormes para los estándares de la Rusia profunda que ofrecen por unirse al ejército ocupante ya no surten efecto. En el cuarto año de la guerra, ya nadie corre a golpear las puertas de las oficinas de reclutamiento rusas. Como resultado de este proceso de selección, en lugar de reclutar a los individuos más sobresalientes y capacitados, es decir, a los mejores entre los mejores talentos disponibles, el ejército ruso se ve obligado a reclutar a los mejores entre los peores candidatos que se presentan, lo que inevitablemente afecta la calidad general de sus fuerzas militares. Para cubrir la escasez de carne de cañón en el frente, envían en masa al frente a drogadictos rusos infectados de VIH, tuberculosos y marginados de todo tipo. Algunos ciudadanos en Rusia han montado negocios enteros sobre ellos. En la región de Irkutsk han empezado a pagar 40.000 rublos por reclutar a alguien para la guerra, informa la publicación Lyud Baikal. Según dijeron en la administración de Sol Sibirsky, los residentes locales, se puede recibir el dinero si logras convencer a un ciudadano que tiene dudas, si le ayudas a decidirse. Es necesario presentarse con el voluntario ante los militares, aclaró un empleado de la administración local. Basta con que, al firmar el contrato, el futuro militar escriba 2 solicitudes e indique quién lo convenció de venir. En el plazo de 7 días, esta prestación social como voluntario será ingresada en su cuenta. Sin embargo, se quejan los rusos. Convencer a alguien de firmar un contrato con simples persuasiones en las oficinas de reclutamiento no atrae a muchos. Y menos aún cuando al entrar te reciben decenas y cientos de soldados ya mutilados que suplican al Estado la ayuda prometida por Putin en caso de heridas. Dicen en la televisión que ayudan a los heridos, que ayudan en todo, pero nadie lo hace. Y simplemente vas de un pasillo a otro tocando puertas y todo eso es inútil. Todo esto termina por quitarle a los rusos las ganas de ir al frente. Como resultado, las oficinas de reclutamiento se ven obligadas a emplear la fuerza, la intimidación y las amenazas contra los posibles nuevos reclutas. Muy a menudo, con una frecuencia lamentable y que me apena profundamente, tengo que decir esto. Perdón por la redundancia, por repetir la misma idea de una manera que quizás no sea la más concisa, pero es necesario enfatizarlo. Pero incluso bajo la amenaza de prisión o tortura, que en los centros de reclutamiento rusos se ha vuelto una práctica común recientemente, logran quebrar y obligar a firmar un contrato con el ejército. Nace donde cada vez hay menos gente, un poco más, y el ejército de Putin simplemente se ahogará, dicen los analistas. Cada día le resulta más difícil al Kremlin reponer las pérdidas en el frente. Como resultado, en algunas direcciones el enemigo prácticamente ha dejado los flancos desprotegidos. Precisamente de esto podría aprovecharse pronto el ejército ucraniano, aseguran los expertos. Mientras tanto, los militares ya han anunciado una gran contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Con esto concluyo. Estuve con ustedes, Darina Hutskavo. Más noticias infernales desde el frente en nuestra próxima emisión. Y por ahora no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos.